Ya. Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de la semana 6. Entonces, hoy día vamos a ver diferenciación. Para ello, entonces, vamos a comenzar eh, con las definiciones que tenemos desde ya. O sea, vamos a hacer un pequeño repaso. Bueno, la derivada de una función f en un punto A va a estar dado de esta forma: f' de A igual al límite cuando h tiende a 0 de f de A más h menos f de A partido por h. Que lo podemos escribir de la misma forma, ¿cierto? Cuando el x tiende a A de f de x menos f de A partido por x menos A. Bueno, ¿por qué exactamente es esto? Bueno, nosotros tenemos que pensar, ¿cierto? Que tenemos nuestra función. Y entonces cuando hablamos del h, yo tengo mi valor a, y entonces tengo f de a, pero yo quiero acercarme a, entonces voy a tener valores aquí cercanos a más h o a menos h. A más h, bueno, porque puede ser el h positivo o negativo. Acuérdense que este límite es un límite lateral, así que va a acercarse esos dos. Entonces, cuando el h tiende a 0, el a más h va a tender a A. Y si lo vemos con respecto a la función, ¿cierto? Tengo la función, por ejemplo, ahí, vamos a poner punto. Entonces, si este punto de acá sería, este punto de acá sería f de a más h, entonces cuando yo me voy a acercar, entonces me estoy acercando a la. Esa es la definición con h. Y la otra, ¿por qué es equivalente? Bueno, la otra definición que está aquí, ¿cierto? Es que voy a tener el A aquí, voy a tener el f de A, y ahora no tengo un h, sino voy a considerar un x cualquiera, en cualquier valor, en cualquier punto, ¿cierto? Cercano a A. Entonces, cuando yo el x hago tender a A, ¿cierto? Se va a ir acercando al valor de A. Yo tengo mi función, entonces aquí tengo f de x, y entonces si me acerco con respecto a la imagen, voy a acercarme a A, y el x tiende a por la izquierda, por la derecha, que son el límite, y entonces tiene límites laterales. Si se fijan en la gráfica y con la idea que tenemos, ¿cierto? Son equivalentes, y por lo tanto estas definiciones son equivalentes. También lo podemos ver algebraicamente haciendo un cambio variable, y podemos transformar ese límite en el otro sin problema. ¿Cuáles serían las interpretaciones de la derivada, cierto? Nosotros tenemos varias interpretaciones que la podemos estudiar y analizar en clases. Y esos son por geometría, la interpretación geométrica, ¿cierto? Que va a ser la pendiente de la recta tangente. Podemos tener una interpretación física, que es la velocidad instantánea o la tasa de cambio. En economía, el costo marginal o el ingreso marginal. Esas son algunas de las interpretaciones que puede tener la derivada, pero en realidad la derivada va a tener varias interpretaciones, porque siempre cuando haya una variación, un cambio de un momento a otro, de cualquier circunstancia que está pasando, vamos a tener la definición de derivada. Pero estas son las más conocidas, ¿cierto? Y que las podemos usar también en clase, en la clase al trabajarlo. Otra definición que sería bueno recordar es que si f es derivable, es decir, existe la derivada en el punto A, entonces f va a ser continua en A. Es decir, que lo que estamos diciendo aquí es que diferenciabilidad, toda función diferenciable o derivable en A implica que es continua en ese punto. Toda, 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 toda. Toda función diferenciable implica continuidad.
Pero el recíproco no es falso y eso lo tenemos que recordar, ¿cierto? Y eso lo hemos estado hablando en varias clases, porque, por ejemplo, esta función es continua, pero no es derivable en cero. Esta otra también es continua, pero no es derivable en cero. ¿Sí? Porque me van a quedar, al derivar esto, bueno, aquí la primera es que no es derivable porque no existe la derivada, porque los límites laterales son distintos, ¿cierto? Como es valor absoluto, voy a tener que f' de x, como quiero calcular el límite, cuando x tiende a 0, de f de x menos f de 0, partido por x. Esto no lo voy a poder definir porque me queda límite cuando x tiende a 0 del valor absoluto partido por x. Y ese límite no existe, porque si yo lo hago por el límite lateral, x tiende a 0 por la izquierda, esto va a ser menos x partido por x, y es decir, esto es menos 1. Y si hago el límite por la derecha, esto me queda x partido por x, y esto es igual a 1. Así que no es derivable porque no existe la derivada. Ese es el primer ejemplo. En cambio, el segundo, ejemplo, yo voy a poder encontrar la derivada de esto. Esto es x elevado a un tercio prima, ¿cierto? Y bueno, calculemos la deriva, que con límite estaba pensando que tengo solo la definición. Sí, pero la definición se nos complica un poquito. Bueno, ahí vamos a verla, justo en el caso, después vamos a ver un ejemplo parecido para la definición de la derivada de este tipo de funciones. Pero si lo hacemos por cálculo de derivada, esto sería, ¿cómo es? Bajo el exponente, ¿cierto? Coloco x y al 1/3 le resto 1, entonces me queda menos 2/3. Y entonces aquí me queda 1 partido por 3, la raíz cúbica de x cuadrado. Y esto no existe si x vale 0. Entonces seguramente cuando vamos a calcular los límites, cuando x tiende a 0 de esta función, me va a dar infinito o algo así. Entonces, estos dos son ejemplos, pero fíjense que los ejemplos son distintos, o sea, uno depende que directamente por la definición de límite, que es la definición de derivada, ¿cierto? Los límites laterales son distintos, entonces por eso no existe. En cambio aquí, si yo calculo la derivada cualquier distinto, este es f' de 0, perdón. ¿Dónde está la goma? Pero no quiero una goma tan grande. Ahí, es rojo. Este es f' de 0. Si ahora yo calculo el límite de esta función por definición, solo para seguir la idea de la definición, vamos a poner a. Entonces esto va a ser el límite cuando x tiende a A de la raíz cúbica de x menos la raíz cúbica de a partido por x menos a. Si uno calcula ese límite, va a dar la derivada, 1 partido por 3, la raíz cúbica de x cuadrado. El problema es que si a vale 0, no va a existir, ¿ya? Porque está indeterminado acá. Así que son dos ejemplos distintos de que por qué no existe la derivada, o que no son derivables. Pero estas dos funciones son continuas, ¿sí? No hay ningún problema en cero. No está indeterminado, no hay salto, así que la función es continua. Entonces tenemos, vamos a poner, tenemos que diferenciabilidad implica continuidad, pero continuidad no implica diferenciabilidad.
sea, no es equivalente una cosa con la otra. Eso es importante conocer y determinar. Entonces, algunas preguntas. ¿Cuál es la derivada de las siguientes funciones? Bueno, fíjense que estas derivadas son bastante simples. La derivada de una constante, ¿cuánto sería? Sé que no estoy con ustedes, pero estoy dando el tiempo para que lo piensen. Bueno, la derivada de una constante va a ser 0. ¿Cuál es la derivada de x? 1. Muy bien. ¿Y cuál es la derivada de x cuadrado? Bueno, ya hicimos uno parecido. Bajamos el exponente, le ponemos x y 2 menos 1 es 1. Así que me queda 2x. Así que si hacemos álgebra de derivadas, las derivadas se podían calcular así fácilmente y sin pasar por el límite y la definición formal. Pero es necesario considerar esa parte, ¿cierto? Para poder determinar y conocer el límite. Entonces, ¿qué condiciones debe cumplir una función para ser derivable en un punto? Esa es una buena discusión que lo podemos hacer en la clase siguiente. Pero condiciones necesarias, ¿qué podría ser? Bueno, en primer lugar, tiene que ser que f sea continua, ¿cierto? Es continua en x igual a, vamos a poner el punto x igual a. Que sea continua, mínimo, ¿cierto? ¿Qué más puede ser? Porque ¿qué es lo que tuvimos aquí al determinar de que no fuera derivable? Tengo que son continuas, pero no basta para que sean derivables, ¿cierto? Entonces, como mínimo tiene que ser continua, pero no es lo suficiente. ¿Qué pasa aquí? El límite no existe. ¿Y qué pasa acá? La derivada no existe. La derivada, o sea, si lo pensamos como función, ¿cierto? La función derivada, en ese punto no pertenece al dominio. Ya, aquí no existe, bueno, las dos no existen, pero esta no existe porque los límites laterales son distintos, ¿sí? Los límites laterales son distintos, entonces hay un problema de límite. Y acá, aunque uno pueda calcular el límite para cualquier x distinto de cero, en cero mi función no está definida. Entonces f tiene que ser continua, debe eh, la definición de límite, la definición de límite no es la definición de límite, es que la definición de derivada con límite exista. ¿Ya? Los límites laterales, los límites laterales de la definición sean iguales. Iguales. O existir. Puede ser que alguno se vaya a infinito. Los límites laterales de definición sean iguales o existir, ese es el caso 2 que tenemos acá. ¿Ya? Porque aquí los límites laterales van a ser iguales, pero no existe. Esto no existe el límite porque los límites laterales son distintos. Entonces, desde antes que no está funcionando.
Aquí los límites laterales van a existir, pero no existe en rigor el límite completo. No existe límite en la definición, sean iguales o existir. Existen o existen. Y F' en A está definida. Esas serían como las cosas que necesito, ¿cierto? O sea, no basta ser continuo, eso es lo que estamos tratando de decir. No basta, necesitamos que pasen algunas cosas más. Y eso es lo que estamos queriendo responder con esa pregunta. Bueno, justo está el f, la raíz cúbica de x aquí, ¿ven? Usando la definición de derivada, calcule f'. Les voy a dar unos 2 minutos para que lo hagan, ¿ya? Y después lo revisamos. ¿Ya? ¿Cómo van? Listo, revisemos entonces. Bueno, tenemos que por definición, ¿cierto? Queremos calcular que f de x sea la raíz cúbica de x. Entonces, f de x más h, obviamente va a ser la raíz cúbica de x más h. Entonces, si lo reemplazo en la definición, me queda la raíz cúbica de x más h menos la raíz cúbica de x partido por h. Entonces, aquí nosotros vamos a usar un binomio, la fórmula del binomio, ¿cierto? Que dice ¿qué dice? Que x menos a al cubo es igual a x menos a por x cuadrado más, a ver, acuérdame, creo que es ax más a cuadrado. No estoy segura ahí, pero vamos a revisar el tiro. X por x cubo más a x cuadrado. Ah, no es eso. No. Sí, pues porque aquí no se me van los del medio. Me queda x cuadrado menos a x a cuadrado x menos a cubo. Y ahí no se me van. Entonces no es esa. Es la siguiente, ya me acordé. Es a cuadrado x más ax cuadrado más a cuadrado. Ahí sí, miren. X al cubo más a cuadrado x cuadrado menos a cuadrado x cuadrado menos a al cubo. Se me van esos y me queda x cubo menos a cubo. Entonces, x cubo menos a cubo. Y a mí me dio otra cosa aquí, a ver. Esto es x por... No. Ya, disculpe, nada que ver, estás diciendo tonteras. No sé por qué estoy pensando eso.
Estaba bien lo anterior. Vamos a usar que x al cubo menos a al cubo es igual a x menos a por x más, o sea, x cuadrado más a x más a cuadrado. Ya no lo vamos a hacer bien. X al cubo más a x cuadrado más a cuadrado x. Hicimos ese con ese, con ese, con ese. Menos a x cuadrado menos a x. X cuadrado x menos a cubo. Entonces, este se va con ese, se va con ese, y me queda x cubo menos a. Esa es la formulita que vamos a usar ahora. Ya, si usamos esta fórmula para esto, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo lo voy a usar? Bueno, este es mi x menos a. Entonces voy a multiplicar por un 1 maravilloso, que es este de aquí. Aquí está, el cuadrado del primero, más el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y eso lo copio acá abajo. Ya lo multipliqué por ese 1. Y entonces al multiplicar este por ese, tengo esta multiplicación, y por lo tanto me queda x cubo más, menos a cubo, es decir, x, que es x más h, menos a cubo, que me queda este aquí, sería x. Y abajo me queda todo lo que teníamos antes. Lo interesante de aquí, que el x se va con el x, y aquí está todo factorizado por un h, y entonces este h se va por ese h. Y por lo tanto me queda 1 partido por todo esto. Entonces, si h tiende a 0, aquí hay un 1, así que no se va a ningún lado. El h tiende a 0 aquí y el h tiende a 0 aquí. Entonces, aquí me queda la raíz cúbica de x cuadrado, aquí me queda la raíz cúbica de x cuadrado y la raíz cúbica de x cuadrado. Entonces, me quedan 3 veces eso y por lo tanto, esa es la derivada. Entonces, lo único que tuvimos que hacer es multiplicar por un 1 conveniente, ¿cierto? Y eso va a ser de usar esta formulita del binomio que están aquí, ¿no? La factorización. ¿Cómo hacemos? Bueno, este es medio parecido, pero es 1 partido por la raíz de x. 1 partido por la raíz de x. Ya, no lo voy a dejar, no voy a dejar pensando. Si quieren pueden pausar el video, háganlo ustedes, ¿cierto? Y después revisan cómo se hace. Ya, entonces vamos a ver cuál es el resultado. Aquí lo que vamos a hacer es, acuérdense que f de x es 1 partido por la raíz de x. Entonces f de x más h va a ser 1 partido por la raíz de x más h. Y entonces reemplazándolo me queda así. Y ahora lo que voy a hacer es sumar, porque tengo muchos denominadores, así que sumo, perdón. O sea, yo nunca voy a decir resta, porque para mí la resta no es una operación, sino que es la suma del inverso aditivo del número. Así que siempre hablo de suma cuando voy a sumar o restar. Entonces, voy a sumar y me queda esto de aquí. Me queda así, raíz de x menos la raíz de x más h partido por la raíz de x por x más h. ¿Sí? Es simplemente sumar esos dos y me queda eso. No hice nada extraño. Y aquí voy a querer sacar la raíz, entonces voy a pensar en una suma por su diferencia. Claro, x cuadrado menos a cuadrado es igual a x menos a por x más a. Tenemos este, voy a multiplicar por este 1. Entonces tengo este, ¿cierto? Y aquí está nuestro 1. Lo multiplico arriba y lo tengo que multiplicar abajo. Esto sería conveniente ponerle un paréntesis para que no se entienda mal, aunque no es necesario, pero creo que se ve mejor así. Entonces, arriba me queda los 2 al cuadrado, es decir, x y x menos h. Aquí se me van estos, ¿cierto? Y si se van esos, me queda este y este. Pero hay un signo menos, así que me queda menos 1. Y por lo tanto me queda menos 1 y abajo me queda todo ese gigante denominador, pero el h tiende a 0. Así que h tiende a 0, h tiende a 0. Entonces me queda x, la raíz
de x cuadrado. Claro, esto es la raíz de x cuadrado. Y acá me queda 2 veces la raíz de x. Es decir, me queda menos 1 por 2 veces la raíz de x y este es x. Entonces, 2x por la raíz de x es igual a 2x por x elevado a un medio. Entonces tengo un 1 y 1 más un medio son 3 medios. Por eso ahí queda ese denominador. Otro ejemplo. ¿Cuál sería la derivada del logaritmo natural de x? La derivada del logaritmo natural de x, voy a dejar unos minutos, si es que quieren, para que lo hagan ustedes, y pausen el video. Y ahora vamos a revisar cómo se hace. Entonces, tengo que f de x es logaritmo natural de x, y tengo que f de x más h va a ser logaritmo natural de x más h. Entonces, si lo reemplazo en la definición, me queda logaritmo natural de x más h menos logaritmo natural de x partido por h. O propiedad del logaritmo, como aquí hay una resta, va a ser el logaritmo de x más h partido por x. Si separamos el denominador, me queda x partido por x, 1, y h partido por x, h partido por x. Y entonces el límite cuando h tiende a 0 del logaritmo natural de 1 más h partido por x partido por h va a ser, y ahí ya no sé lo que es, ¿cierto? Pero me voy a acordar de un límite fundamental, que es este, que dice que el límite cuando u tiende a 0 del logaritmo natural de 1 más u partido por u es 1. Entonces tengo que transformar este límite a algo parecido acá. ¿Qué le falta? Le falta poner un x aquí. Entonces voy a multiplicar por 1. X partido por x. Este x lo dejo afuera, ¿cierto? Y me queda el logaritmo natural de 1 más h partido por x y h partido por x abajo. Estos son valores que tienden a 0, ¿cierto? Porque el x es cualquiera, pero el h tiende a 0. Así que se cumple el mismo límite que tenemos acá, con ese. Entonces todo esto de aquí, ¿cierto? Es 1. Y por lo tanto, el límite del logaritmo natural es 1 partido por x por 1, que es 1 partido por x. Porque, ahí sí. Sí, entonces lo único que hicimos es transformar un poco el límite para y ver propiedades del logaritmo natural para que aparezca el resultado. ¿Qué pasa ahora con funciones que estén definidas por partes? Analizar la derivabilidad de f de x en x igual a 1. Entonces, para este caso tenemos que analizar cuál es la derivada. Me están preguntando cuánto es f' de f' de 1. Ya, pero no solamente cuánto es, sino tenemos que analizar. Puede que exista, puede que no. Entonces, en primer lugar, sería bueno analizar cómo es la función. Ah, perdón. Si ustedes lo quieren hacer, paso en el video ahora. Ya. Sí, ahora, entonces, para ver esto, tenemos que analizar cómo es la función. Entonces, vamos a graficar aquí. Ah, mira tú, ahora tiene grados. Ahí, ya. Bueno, da lo mismo. Tenemos la función. X cuadrado más 2x, que es una cuadrática, ¿cierto? Cóncava hacia arriba, ¿sí? Y tiene x más 2.
tiene ceros en 0 y en 2. Y el vértice es en 1 y me queda 1 más... eso es cóncavo hacia abajo. Ah, no, está bien, porque aquí son todos los x menores que 1. Ah, entonces de aquí para allá. Bueno, pero en 1 vale... En 1 vale... 3. Perdón, es que estaba pensando en distintas cosas. Primero es que ¿por qué me dio cóncavo hacia abajo? Sí, entiendo que es cóncavo hacia arriba porque la es mayor que 0, ¿no? Ay, 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 ay. Vamos a hacer algo. No, acá no está, no la tengo graficada. No tengo esas cosas. Pero ya, a ver, dejar de compartir. Ay, perdón, estoy yo, no quiero estar yo. Em, eso. Ya, entonces vamos al GeoGebra. GeoGebra. Entonces, GeoGebra me dice, ¿qué ecuación quiero? X cuadrado, X cuadrado más 2X. Ah, mira tú, yo confundía total. Sí, pues cóncava hacia abajo, ahí está. Cóncava hacia abajo, pero entre menos 2 y 0, pues no entre 0 y 2. Ay, disculpen. Seguramente ustedes ya lo habían hecho. Y es 3x más 1. 3x más 1. Y 3x más 1. Ya, entonces, en 1. Ya, aquí debo decirme que estudiar esto no... Cambiar esto no lo entiendo bien y no lo vamos a hacer ahora, pero fíjese que estas son las dos funciones. En x menores que 1 es la verde. Así que de aquí es así, verde. Y después, en x igual a 1, es la roja. Oh, fíjense que hay un salto. ¿Ya? Entonces, uy, voy a salir de nuevo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Mi dibujo está mal. Hasta aquí es 2. Aquí está el otro 0. Entonces, eh, es menos 1. Es menos 1, es 1 menos 2 es menos 1. Así. Ahí sí te creo. Pucha, mi dibujo es cualquier cosa. Ahí. Y esto llega acá. Ah, estoy dibujando cualquier cosa. Bueno, ustedes lo vieron bonito en el GeoGebra. Ahí. Pero el problema es que para x igual a 1 me queda 3, 4. Entonces en 4 me queda una recta. Voy a poner cualquier recta. No es la que... ¿Por qué? Porque lo importante es ver qué pasa aquí. Fíjense que aquí hay una discontinuidad. Entonces, analizar la derivabilidad de f de x igual a 1, aunque las dos funciones son continuas, ¿cierto? No se pegan bien, si lo decimos así coloquialmente en las matemáticas. Y eso es lo que yo decía aquí. Entonces, la continuidad f de 1 vale 3 y el límite cuando x tiende a 1 vale 4. No es continuo, por lo tanto no va a ser derivable. Y entonces, en conclusión, la función no es derivable en x igual a 1 porque ni siquiera es continua. ¿Ya? O sea, ni siquiera tuvimos que calcular la derivada.
Analizamos la función, ¿cierto? Y vemos que no puede ser, no va a existir. Entonces no hay nada más que hacer. Eso es cuando uno habla de analizar y no solamente calcular. Tenemos que ver las propiedades. Y la primera es descartar si es continuo o no. ¿Cierto? Si es continuo, seguimos. Si no es continuo, paramos y decimos que ya no es diferenciable. No existe la derivada. Y aquí tengo unos ejercicios que también pueden pensarlo. Fíjense que usando la definición de derivada demuestra que ahora la raíz a la cuarta de x voy a considerar esa función y debo demostrar que la derivada es esa. Demuestre que si f, entonces la derivada es esto, por definición. Así que es un buen ejercicio para que empiecen a ver expresión algebraica y todas las propiedades que se tienen. Después el otro ejercicio es pensando en el ejercicio anterior, analizar este tipo de función. ¿Qué pasa en x igual 0? ¿Qué diferencia hay con el ejemplo de la clase, con el ejemplo anterior, cierto? Eh, ya, no quiero decir nada, traten de hacerlo, ¿sí? Y una reflexión, porque es importante que los estudiantes aprendan a calcular derivadas por definición antes de usar la regla de derivación. ¿Mm? Eso es una pregunta para que lo puedan hacer y analizar. No voy a entrar más en detalle esto, quiero que lo hagan ustedes como ejercicio, que vamos a trabajar en una guía ahora, en un trabajo, pero estos son como el resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Bien, y como les decía, perdón, ¿qué dificultades vamos a encontrar o encontraron? Las dificultades comunes, ¿cierto? En todos los ejercicios va a ser racionalizar las raíces. Eso fue lo difícil del ejercicio. Lo que puede pasar es no saber, bueno, no lo vimos, pero otra dificultad que puede pasar es no saber las identidades trigonométricas. ¿Cómo podemos separar esto? Acuérdense que seno de x más h es seno de x por coseno de h más seno de h por coseno de x. Y ahí lo podemos separar y trabajar, porque así no se puede. Límites laterales, las funciones definidas por partes, ¿cierto? Necesitamos analizar lo que son, no sé qué es eso, perdón. Quería hacer una flecha y salió cualquier cosa. Los límites laterales, hay que estudiarlos para particular, para las funciones por partes. ¿Qué otra dificultad común que puede pasar en los límites o en la derivada es álgebra de fracciones? No saber cuánto vale eso. Que hicimos ese resto, ¿se acuerdan? Y recordar y tener presente cuáles son los límites fundamentales, porque eso nos van a ayudar, ¿cierto?, a encontrar la solución. Porque a veces está difícil el límite, no es tan claro saber hacia dónde va, pero sí se parece o se puede escribir como un límite fundamental, como un límite cuando seno de h tiende, partido por h, cuando h tiende a 0, siempre va a ser 1, o límite cuando h tiende a 0 de la exponencial de h menos 1 partido por h también es 1. Esos son límites fundamentales y los tenemos que tener a mano, ¿cierto? Como una ayuda auxiliar para poder resolver los ejercicios. Y obviamente, esto cómo se traspasa esas dificultades, ¿cierto? Es hacer muchos ejercicios. Para superar las dificultades hay que practicar y practicar y practicar. ¿Cómo podríamos enseñar la derivada por definición? Bueno, en primer lugar, ¿cierto? Empezar por las más simples, que son las funciones lineales, porque solamente se van a descartar términos semejantes y va a desaparecer la gran mayoría de las veces. No hay que encontrar, no hay que multiplicar por un 1, ¿cierto? O todas las dificultades que habíamos visto antes. Ya avanzar a funciones cuadráticas vamos a necesitar multiplicar por unos ciertos unos interesantes.
al igual que el raíz de x, pero la raíz de x vamos a querer racionalizar, es decir, sacar esa raíz, ¿cierto? De alguna forma, multiplicar por algo que desaparezca esa raíz. Mostrar límites fundamentales para trigonométrica y exponenciales, ese es como el paso siguiente, ¿cierto? Y lo más importante, la visualización, y eso se podría usar con GeoGebra. Esas son como las recomendaciones, ¿cierto? Para enseñar derivada por definición. Y obviamente la definición formal va a ser la base para comprender la regla de la derivación, entonces saltarse este paso no es una buena idea, digámoslo así. Entonces, ahora, los voy a dejar trabajando, bueno, los voy a dejar trabajando, ojalá lo hagan ustedes ahora, ¿cierto? Ya que van a tener un tiempito. Voy a entregar unos ciertos ejercicios. La idea es que lo hagan, lo desarrollen, escaneen su trabajo, lo suban a un lab virtual y si no lo pueden o no lo terminan ahora, van a tener hasta mañana, ¿cierto? Para poder entregarlo. Son 5 ejercicios, así que no es tanto, pero tienen cada uno sus dificultades, así que ojalá lo puedan realizar de mejor manera. Bueno, yo les voy a mandar la guía de ejercicios y aquí yo los subdividí. O sea, por ejemplo, Michelle va a hacer el ejercicio 1, 9, 17, 25 y 33. El Ian, el 2, el 10, el 18, el 26 y el 34. Y así van a estar divididos por todos. ¿Ya? Cada uno, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5. Cada uno va a hacer 5 ejercicios. Así que no es tanto, aunque parezca que son muchos. La guía de ejercicio fue bastante grande, 40 ejercicios, pero cada uno va a ser 5. Eso. Eh, quiero mostrar la guía. Tengo es. Todo está en lo virtual, pero quiero mostrarles la guía para que vean cuáles son. Creo que es esta. Sí, esta es. Entonces. Ah, chapo, ábrete. ¿Por qué me agarraste? No, no sé qué hice. No sé qué hice. Eh, no sé qué hice. Ah, ya, uff, listo. Ya. Entonces, ¿por qué los subdividí de esa forma? Miren, entonces aquí están los ejercicios de trabajo. Entonces, de la 1 a la 8 son funciones algebraicas. Entonces, cada uno hace uno de estos. Eso. Después, son funciones trigonométricas y exponenciales. Entonces, de nuevo, cada uno hace el que le toca, pero todos son muy similares. Y así sucesivamente. Aquí tengo derivabilidad y continuidad. Aquí fíjense que es analizar o determinar. Así que es como el paso del ejercicio 3 que vimos. Y en este caso, una aplicación encuentra las rectas tangentes a ciertas funciones, a estas curvas. Y en el caso, problema desafiante le puse, que son un poco más de pensar, más que agarrar y empezar con el lápiz. Tienen que demostrar, analizar, ¿cierto? Dependiendo de quién le toque, va a ser el ejercicio que hace. Y una pregunta que van a responder todos es esta, pregunta que deben responder todos, porque la definición de derivada sigue siendo relevante cuando existe la derivación. ¿Qué papel juegan los límites fundamentales en el cálculo de derivadas? ¿Cómo abordaría la dificultad de los estudiantes con la manipulación algebraica necesaria? ¿Y qué conexión existe entre la derivada y la completitud de los reales? Estas 4 preguntas las responden todos
Y las demás, dependiendo de cómo las subdividí, ¿cierto? En realidad ustedes van a hacer 40 ejercicios, pero cada uno va a hacer 5. Y solo un recordatorio, estos son como los límites fundamentales, los más conocidos, digámoslo así, ya los que se pueden analizar o encontrar cuando quieran resolver un ejercicio. Eso, entonces los dejo ahora, ¿cierto? Para que trabajen calculando la derivada y tienen el trabajo hasta, entrega hasta mañana a medianoche. Que estén bien, nos vemos.